¿Crees que todo el street style que ves hoy en día, la estética de Rosalía y en general la cultura visual, hoy día es algo reciente? Pienso firmemente que el origen de nuestra percepción estética actual tiene un inicio claro. Japón, queridos amigos. Seguramente os preguntaréis por qué, y como siempre, todo empieza en lo underground hace ya más de un siglo. En el siglo XIX irrumpe la música occidental, como el jazz o el tango, debido a la apertura comercial de Japón. Esto produce un impacto cultural apoteósico y se empieza a producir música dentro del mismo país. Aquí es cuando vemos nacer a las primeras discográficas, amigos. Esto quiere decir que empieza a consolidarse una industria que tras la Segunda Guerra Mundial se conforma recibiendo nombre propio, Kayo Kyoku. Bajo este paraguas se incluye todo género musical proveniente de Japón, aunque esto también conlleve que algunos de estos sonidos vengan fuertemente influenciados por géneros occidentales. Cuando nos referimos a J-Rock o J-Pop, hablamos precisamente de esta mezcla. Los Beatles, entre otros, fue de esas bandas de éxito internacional que inspiraron un sonido más enfocado al rock y formaciones de varios componentes. Que por cierto, el fenómeno idol surge en la década de los 70 y los 80 y quizá parece algo reciente, pero hay todo un mundo detrás. Decidme en comentarios si queréis un vídeo específico de esto. Y tras este pequeño contexto histórico, vamos a analizar una de las chispas que provocó todo un movimiento estético a nivel mundial, el Visual Kei. ¡Vamos allá! Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Efectivamente, el momento ha llegado. Muchos estáis diciendo, joder Mari Tere, te has hecho de rogar, ¿eh? Pero es que ya sabéis que yo necesito amueblar bien mi cabecica antes de traeros nuevas entregas y sobre todo analizando culturas underground como esta del Visual Kei. Extremadamente importante para todos nosotros y una influencia absoluta en la cultura visual actual. Resulta que en 1993, tan solo 2 años después de nacer aquí la Mari Tere, la revista Shocks lanza un suplemento llamado Shock Age, en el que sacaba a varias bandas denominándolas como Visual and Hard Shock, textualmente refiriéndose a lo impactante de su apariencia. Visual Kei empezó a usarse a partir ya de mediados finales de los 90. Este es el origen primigenio de esta palabra, que se refiere a todo un paraguas estético. Allá hace unos años, antes de las redes sociales, que parece que estamos hablando aquí de una distopía y de algo que no ha existido. Pero hubo un momento, queridos amigos, en el que no teníamos Instagram, no teníamos acceso a todas esas referencias. Anda que no hemos dicho esto veces aquí en el canal, qué pesada eres Mari Tere. Y en todas las cuestiones que tratamos en este canal siempre hay que remarcarlo. Porque como seres humanos necesitamos algo a través de lo cual identificarnos, para ir conformando nuestra personalidad, para ir extrayendo todas esas cosas que van a ir haciendo nuestro estilo propio, que van a ir labrando quienes seremos en el futuro. Es algo que trasciende y que va mucho más allá de la apariencia. Y por eso la música durante muchísimos años en la historia de la humanidad ha supuesto una inspiración directa para todos esos fans que seguían a sus músicos, a sus bandas favoritas, y todos esos rasgos estéticos los intentaban imitar y ponían cosas de moda. Hoy día sigue ocurriendo, pero estamos ya hablando de varios inputs, varias fuentes de las que sacamos toda esa inspiración, no solamente el mundo de la música. Os recomiendo, como siempre, que veáis una serie de vídeos que tenemos aquí en el canal, tanto el de cultura goth como el de cultura punk, como el de historia del heavy metal, en fin, unos cuantos que os van a servir para complementar este. Porque si tuviera que soltar todos los datos que hay en estos vídeos extra, este vídeo duraría 4 horas. Y no queremos eso, Mari Tere. Bastante tenemos con las turras que nos das todas las semanas, encima 2 veces. Una de las primeras bandas que surgió dentro de este paraguas estético fue X Japan. Se supone que utilizaron un eslogan y este fue Psychedelic Violence, Crime of Visual Shock. También destacaron otras bandas como Backtick, Malice Mizer o Kuroyume, de esas primeras que iniciaron el género. Pero tenemos que centrar nuestra atención en el glam rock de los 80, porque era una especie de spin-off irreverente del hard rock que pasaba de etiquetas y apostaba por unas letras más nihilistas, esto que conocemos como el sexo, drogas y rock and roll. ¿Por qué es importante el glam rock? Vemos ya como antesala ese art pop de David Bowie. Esto trascendía el mensaje de las canciones e iba más hacia la performance. ¿Por qué? Con el surgimiento de todo dispositivo audiovisual que pudiera mostrar
todo eso que estaba aconteciendo, claro, los artistas ponen mucho hincapié y mucho interés en todo lo que rodea a su acting. Y aquí estamos hablando de bandas, de grupos que utilizan el hard rock como vehículo para un discurso de humor. Muchas veces incluso se ríen de sí mismos, vistiendo ropa que no concuerda con su género, es decir, eran tíos vistiendo ropa de mujer. Tenemos ejemplos como Motley Crue, llevaban pleasers de stripper, lencería, piel, vinilo, corsets, maquillaje a cascoporro, un pelo majestuoso, en fin, eran todo performance. Algunas bandas de esta época fueron 44 Magnum, Saber Tiger. Ojo ahí, estamos hablando de grupos en Japón que destacan por esa estética, esa performance, esa puesta en escena flamboyante, incluso excéntrica, ¿vale? Aquí ya estamos empezando a ver esos primeros coletazos, toda una nueva era en la industria musical que iba a dar lugar al Visual Kei. ¿Quién lo hizo primero? Os preguntaréis. Bueno, la verdad es que existía una retroalimentación continua. No sé si recordáis el vídeo que hicimos de David Bowie, él se inspiró muchísimo en la cultura japonesa, sobre todo en el teatro kabuki, que supone también una influencia en muchas áreas de la cultura visual estética actual, no solamente en este sentido. No sabéis el impacto que ha supuesto también en áreas como el tatuaje incluso. Es complicado establecer una línea porque, como hemos apuntado en la introducción del vídeo, a raíz de todas estas rutas comerciales tras la Segunda Guerra Mundial, ahí hay una retroalimentación continua en la que unos grupos se inspiran de otros y viceversa. Y no podemos establecer exactamente dónde está ese pistoletazo de salida. Que la cultura japonesa está extremadamente arraigada en otro tipo de religión. De budismo, estamos hablando de sintoísmo, y sienta sus bases en unos principios, en unos valores espirituales totalmente diferentes. Fijaos, la cultura japonesa es extremadamente visual. Es todo una puesta en escena, desde un anuncio que vemos por la calle hasta las portadas de cualquier manga, videojuegos, campañas publicitarias, cualquier cosa que se os venga a la cabeza. Por tanto, es inevitable pensar en uno de esos rasgos distintivos del Visual Kei, que es la teatralidad, la performance sobre el escenario, creando una ilusión. Creamos situaciones imaginarias donde cualquier cosa puede ocurrir. Se emplea el humor, la irreverencia, la provocación, todo ello de una forma muy excéntrica y absolutamente fuera de la realidad. No es raro pensar que estos géneros tuviesen tanta relevancia en Japón, puesto que es una cultura muy arraigada y muy sentada en unas bases bastante rígidas. Las jerarquías están muy diferenciadas, tu situación laboral está absolutamente extrapolada de tu situación emocional, personal. Esto lo podemos ver en muchísimos canales hoy en día de gente que hace vídeos sobre cómo es su vida en Japón. Favorito es Japatonic con Naka. De verdad estoy enganchada a este hombre. Le descubrí hace un tiempo y no puedo parar de ver sus vídeos. Así que si os interesa, ahí lo lleváis. Hablemos del stage persona. Es un alter ego que el artista tiene sobre el escenario y a la hora de estar con su banda, con su grupo. Y en el Visual Kei esto es extremadamente importante. Forma parte de esa teatralidad, representas a un personaje dentro de tu grupo y seguramente tendrás una serie de rasgos distintivos, como si esto fuera una película y cumplieses un papel. En el Visual Kei precisamente se difumina el límite entre realidad y ficción. Ya no se sabe si ese artista es así también cuando baja del escenario, incluso en entrevistas y en otro tipo de situaciones que no es tocando o que no es en un videoclip, también les vemos seguir esa actitud acorde con ese personaje que ha asumido. En muchos de estos grupos Visual Kei cada uno tenía un rol diferenciado. En la industria musical hoy en día sigue habiendo grupos, artistas que tienen ese alter ego sobre el escenario y luego a lo mejor les vemos en una entrevista y es algo completamente diferente. Estamos hablando de los albores de corrientes musicales. Dentro de estas performances, podemos hablar de Arthur Brown en los 60, los 70. Claro, son artistas que marcan una pauta.
y que es algo que es imitado posteriormente. Por eso estamos hablando de que han sido una influencia, el Visual Kei, determinante en la actualidad, porque toda esta excentricidad que en aquella época se veía como algo totalmente underground, ¿no? Realmente tuvieron éxito, pero a nivel mainstream fue muchísimo más tarde y tampoco tuvieron una exportación como para decir que esta gente acabó en el mainstream, ni muchísimo menos. Luego hubo algún que otro grupo en Europa que se sumó al carro sin avalarse con esta etiqueta de Visual Kei. Esto lo vamos a analizar posteriormente. No tengamos prisa. En fin, que la historia se estaba escribiendo, definitivamente. Como músico tú puedes tener tu alter ego o ser tú mismo, o jugar con ambas cosas. La crítica no se tomaba demasiado en serio a esta gente porque precisamente eran una pura performance y suponían quizá la capitalización de muchos movimientos underground, como puede ser el post-punk, el punk. Tomaban todos estos rasgos estéticos, le quitaban ese significado quizá más profundo y todo era pura y dura estética. Cuando hablamos de capitalización, no solamente hablamos de hacer muchísimo dinero con algo, esto ya lo tratamos también en un vídeo, sino que extraes todo aquello que lo caracteriza, todo ese trasfondo, se lo eliminas para quedarte con lo que quizá venda más, con lo que sea más atrayente para el público. Y en este caso, pues era todo ese acting y la apariencia. El público mayoritario de estos grupos, ya hemos dicho que la antesala fue pues este glam rock y posteriormente va dando lugar a otras cosas. Pensaríamos, joder, pues mira, si estamos hablando de rock, heavy metal, pues en esa época lo escucharían más hombres que mujeres. Pues poco a poco el público fue siendo mayoritariamente femenino, ¿eh? Y ahora entenderemos también los porqués de esto. Otra de esas culturas underground de las que el Visual Kei bebió fue la de los New Romantics. Todavía no hemos analizado esto en el canal, pero está en lista. Don't Worry. Oye, el otro día estuve leyendo, por cierto, la historia del cantante de Dead or Alive. Muy curiosa historia, no tenía ni idea. Además, uno de sus temas más notorios es You Spin Me Round, y la tengo por ahí en mis listas y nunca jamás pensé que esta persona hubiese tenido pues esta historia tan terrible. No, de hecho se dice, o él dice, que Boy George copió flagrantemente su estética. ¿Qué opináis de esto? En los 90 se va consolidando paulatinamente el Visual Kei con bandas como Lunasea o Glai. Definitivamente, y como bandas iniciáticas, podemos nombrar Ex Japan, como hemos dicho, Aion, Gastung, Color o Book-Tick. Ya en todas estas bandas, estos grupos, si sois seguidores del canal desde hace tiempo, podréis ya identificar vosotros solicos todas esas referencias de diferentes culturas underground. Y por último, otro de esos rasgos principales del Visual Kei es la mezcla de géneros. A nivel musical ya se fueron desligando, ¿no?, de este puro hard rock con el glam y empezaron a investigar otros derroteros, se introdujeron en la música electrónica. Ya sabéis que si algo caracteriza al post-punk fue la irrupción de cajas de ritmo, sintetizadores, entonces esto pasó también con el Visual Kei. Y empiezan a experimentar, a meter incluso diferentes géneros dentro de estos temas. Cada banda además tenía como su tendencia diferenciada, bueno, pero no tenían miedo a experimentar, no tenían miedo a salirse por la tangente, que esto es algo también que hay que valorar y que por supuesto forma parte de esta personalidad tan innovadora. El innovador es aquel que rompe reglas sin preocuparle en exceso lo que los demás puedan pensar, lo que el gran público quizá pueda querer consumir o no, y finalmente consiguen crear algo nuevo y sentar un precedente. Aprovecho la coyuntura para deciros que os suscribáis al canal, chicos y chicas, por favor, que me ayuda muchísimo a que podáis ver todos los vídeos en el momento en el que salen. Si activáis la campanita, YouTube os avisará de cuando tenemos nuevo vídeo, que es 2 veces por semana, tanto jueves como domingos a las 9 de la noche. También podéis seguirme en redes sociales, Doctor Underground y Doctor Charco, y apoyar este contenido si os mola por 4 euros al mes en Patreon, PayPal para propinas. Así que muchísimas gracias y seguimos con el vídeo. Ahora viene el momento de la verdad. Si vuestras cabecillas habían empezado ya a identificar todos estos rasgos estéticos que ya hemos tratado en vídeos previos, venga, a ver si habéis acertado. Por un lado vemos el mohawk, la típica cresta
diferentes hairstyles como el Kush Ball, cuya inspiración directa podría ser Robert Smith de The Cure. Bueno, este pelo cardado, excesiva laca, en su mayoría teñido de negro, quizá con los lados rapados, ¿no? Todo este tipo de estilos capilares que vemos en el post-punk, primigeniamente en el punk, con estas crestas, de esos contextos físicos donde se desarrollan estas subculturas y donde empieza a evolucionar, ¿no? todo este tema estético, tanto a nivel de ropa, con ese DIY, como capilar, de maquillaje, etcétera, etcétera. El maquillaje inspirado directamente de Siouxsie Sioux, pues es la Batcave en Londres. También los New Romantics con el Blitz Club, etcétera, etcétera, ¿vale? Tengamos en cuenta que estos eran los sitios donde estos jóvenes se desarrollaban, se relacionaban, y allí es donde evolucionaba todos estos aspectos estéticos. Artistas del New Wave, New Romantics, cuyo icono máximo podría ser Boy George, como hemos dicho. Moda victoriana, que influye en el Lolita. Recordad también que tenemos un vídeo sobre esto. Se crea todo un subgénero como es el Gothic Lolita, ¿no? También ha sido parte del visual kei determinante, con bandas como Malice Mizer, La Reine o Versalles. Tachuelas y piel, heredado del heavy metal, grupos como Judas Priest, los podemos poner como ejemplo. Prendas femeninas jugando continuamente con la androginia. El maquillaje, que es la herencia del teatro kabuki, con grupos como Kiss o David Bowie. Y cultura manga y anime, estas publicaciones de ficción que iban acompañadas, bueno, de un arte muy expresivo, tanto el manga como el anime, que es el momento en el que esos dibujos trascienden las hojas de papel y llegan a la animación. Todos estos también eran iconos, eran referentes visuales y estéticos continuos. Vamos a poner como ejemplo Los Caballeros del Zodíaco, La Rosa de Versalles, y aquí entra este factor de la androginia. Muchas de estas novelas jugaban con esa dualidad. También podían narrar relatos homoeróticos, homorománticos, y el público de esto, que a día de hoy sigue vigente, es mayoritariamente femenino. Por eso tenemos esta unión con el target que seguía principalmente a estos grupos, a estas bandas. Y fijaos, aquí había una retroalimentación continua. Incluso una de esas bandas fetiche de Visual Kei pusieron banda sonora a series como Kenshin, que era una de mis favoritas, por cierto. Ya hablemos también de esa ruptura de géneros, ese jugar continuamente con el género fluyente, que no se te identifique de entrada y que estés continuamente como en esa entre dos tierras, digamos. Sobre todo esto pasaba con chicos que jugaban con estos rasgos femeninos. No pasaba tanto a la inversa. Si hay algún experto aquí en Visual Kei, por favor, si sabéis de algún grupo o banda en el que las chicas también jugaran con esa dualidad, decídnoslo en comentarios. La orientación sexual de los artistas era siempre algo no definido. Jugaban con estos rasgos, llevando pues, esas performances al escenario, y en general era un componente masculino afeminado como Sugizo de Lunasea o Tatsu de Gastung. En bandas como Malice Mizer, de esta ola dorada del Visual Kei, por parte de su componente Mana. Esto se hereda también del teatro kabuki japonés, del Onagata, que era ese personaje arquetípico. En esa época no estaba permitido que las mujeres estuvieran en escena, así que era un hombre el que representaba a una mujer. Aquí está ese origen. Y cómo no, si a nivel sonoro, a nivel musical, jugaban con estas mezclas, pues en lo visual, en la indumentaria, no iba a ser menos. Había una heterogeneidad absoluta. Podían mezclar diferentes rasgos de diferentes culturas underground y se quedaban tan anchos, y además conseguían un efecto muy potente a nivel estético. Como todo lo bueno en esta vida, hay veces en las que llega a su fin. El declive del Visual Kei se produce a finales de los 90 y principios de los 2000, coincidiendo también con la irrupción de Internet. Ya no estamos hablando de referentes únicos que quizás salen en televisión o en las revistas, ¿vale? Ahí ya entran otros cuantos factores, y muchas de estas bandas se fueron separando paulatinamente. También es verdad que la publicidad que les daban los medios no era demasiado buena. Fue un drama total, o sea, muchísimos fans se quedaron destrozados. Grupos como Malice Mizer, Kuroyume o Lunasea se van disolviendo en esta época. La estética empieza también a descafeinarse paulatinamente, se van quitando, digamos, este peso visual y todo este maximalismo, pero a mediados de los 2000, ojo aquí, con el auge de la subcultura emo
y además con la evolución, surgimiento y entrada ya de forma tímida en el mainstream de géneros como el metalcore. El otro día estuvimos hablando de Bring Me the Horizon, para el que le interese, pues ahí ya estas bandas empiezan a investigar también estos sonidos y empiezan a rasgar la voz, empiezan a apostar por guturales. Y esto da lugar a otro nuevo paraguas estético, que es el Neo Visual Kei, más enfocado en esto de la cultura emo. Vemos más flequillos, más oscuridad y ya os digo, un poquito más minimalista. Grandes bandas icónicas de este momento son Diren Grey, The Gazettes o An Café. Estos fueron Diren Grey los que establecieron como ese punto de inflexión. Siempre hay alguien, ¿no?, que inicia esa oleada, y fue con el disco Six Ugly en 2002. Más tarde tenemos a Golden Bomber, The Aura, etcétera, etcétera. Fijaos, Tokyo Hotel, esta es la banda que os he dicho antes que extrajo estos rasgos estéticos e hizo lo suyo en Europa. En concreto estamos hablando de un grupo alemán. Estuvimos analizándoles, definir si realmente son un producto o realmente eran y han sido unos músicos notorios, ¿vale? Para que le interese también, pues lo tenéis en la cajita de information. Siento que hoy no paro de decir vídeos, pero es que claro, ¿cómo no? Si es que para hacer este vídeo necesitaba hacer como todo ese background inicial. Bueno, entonces el quid de este vídeo es: ¿qué impacto real han tenido en la cultura actual? ¿En qué sentido? Danos datos, Maritere. Vamos a ver, los aesthetics. Hemos hablado de ellos casi desde los albores de los aesthetics, bueno, no de cuando empezaron, pero sí en el momento que tomaron más fuerza, ¿no?, que es hace unos 4 años, 3-4 años más o menos, que principalmente empezaron como esto del Tumblr Aesthetics, que era todo un paraguas que entrañaba pues muchísimas subculturas, tribus virtuales, que yo he denominado, porque ya trascendía ese espacio físico. O sea, ya no estabas en una plazoleta siendo emo, siendo punk, estabas desarrollándote estéticamente en internet, en una red social, como puede ser a lo mejor Tumblr en su momento, Fotolog, Metroflog y posteriormente Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde te desarrollas, ahí es donde socializas y realmente no te hace falta salir de casa. El nivel de compromiso que tú tienes con esa estética se mide en likes y se mide pues en lo determinado que seas con toda esa estética, y cuanto más lo transmitas en tu feed, mejor, ¿vale? Entonces, claro, esto de los aesthetics, ¿de dónde surge? ¿Vale? ¿En qué momento existe todo un movimiento estético que abarca muchos tipos de indumentaria, que se pueden además encasillar cada una pues con un nombre propio? Pues precisamente es el Visual Kei, amigos. Y a pesar de que no trascendiera ya de forma definitiva al mainstream, sí lo hizo a través del mundo de la moda, porque todo esto que acontece en la calle, que es el street style. ¿Dónde ocurría el street style en Japón? Principalmente en Harajuku, un barrio en el que podíamos ver todas estas estéticas confluyendo, gente además con su estilo propio, jugando con estéticas de todo tipo sin tener miedo a nada, que se popularizó gracias a revistas como Fruits Magazine. Claro, con Tumblr podemos llegar a estos contenidos, podemos empezar a ver a todos estos jóvenes, a todas estas personas que visten todas estas estéticas, retroalimentado continuamente con el Visual Kei. Más un rasgo distintivo del tema de los aesthetics es que no tienen un trasfondo filosófico demasiado profundo. Y pasa lo propio con el Visual Kei. Algunas bandas lo tendrán, que tengan una historia o un concepto artístico detrás de la banda. Por ejemplo, pues si hablamos del punk, precisamente había una sólida base en cuanto a ese descontento con una situación política. En Japón, la cultura visual y estética, como hemos dicho, es una constante. Todo ello forma parte de su maquinaria económica, por lo que las estéticas urbanas trascienden de algún modo la pura y dura escena virtual. Estas estéticas, como el Decora, Lolita, Ganguro, entre otras muchas, forman parte de este enorme paraguas estético que de una forma indirecta ha bebido del éxito de estas bandas del Visual Kei. El barrio de Harajuku es uno de esos entornos físicos donde se desarrollaron estas subculturas estéticas, salpicando a la moda de forma directa ya mucho antes de que Vogue Magazine incluyese un apartado de street style en su web, porque esto es relativamente reciente, queridos amigos. Ya lo veíamos en revistas, en publicaciones en Japón. Han retroalimentado continuamente, llegando incluso a influir en la cultura cosplay, aunque esto ya sería harina de otro costal para hacer otro vídeo aparte.
Básicamente la estética de muchos de estos grupos se han llevado incluso a esos salones manga. Las salas de chat como AOL o webs como visualkei.superforo.net fueron catapultas para que estas estéticas comenzasen a extenderse. ¿Os acordáis de webs como Choies, como Rongui, Shane cuando empezaba? Que recuerdo yo hace 10 años empezar a ver toda esa indumentaria, toda esa ropa que vendían en estas plataformas online y me fascinaba. Yo decía, ¿de dónde ha salido esto? ¿Dónde salen todas estas estéticas? Pues claro, la moda, principalmente en Europa, en España concretamente, todas estas tendencias que va vistiendo la gente en la calle las va determinando Inditex. Pero ahí veíamos estéticas muy diferentes. Estéticas que tiraban, pues ya os digo, a este Tumblr Aesthetics que luego posteriormente pues explota y da lugar a muchísimos tipos de estéticas core. ¿Cómo funciona esto? Tenemos por un lado el Visual Kei, que se retroalimenta continuamente con ese street style asiático, en concreto estamos hablando de Japón principalmente. A través de estas tiendas que empiezan a cobrar importancia y cada vez más, tenemos el ejemplo claro hoy día con Shane, aquí hay una irrupción absoluta de una nueva concepción de la estética, una nueva forma de ver las cosas. Estamos hablando del hecho de vestir ropa de forma casi aleatoria, no de ser muy extravagante, muy excéntrico. Hoy día muchísimos artistas van así, como Rosalía, tal, y ni siquiera nos paramos a juzgarlo de forma negativa porque asumimos y damos por hecho que es algo fresco, que es algo guay, que es algo cool. O por ejemplo a Bella Hadid. Pues gracias a todo este street style, a todo esto que se veía ya en la calle en Japón en décadas pasadas. Y ahora lo vemos como si fuera algo, como si se hubiera inventado la pólvora, pero es que esto ya estaba, esto ya existía. Por un lado, me ha encantado ver como este proceso, ¿no?, en el que ha empezado a trascender estos contextos, cosas que hace muchísimos años pues se habrían calificado como hortera o Dios, ¿cómo combinas esto con esto? Y ahora se ve como algo increíble, algo súper cool. Vemos artistas de la cultura urbana. No hablamos únicamente de un paraguas estético que nació, creció y murió. Dejó una huella que sigue vigente a día de hoy, en la valentía de romper estereotipos de toda clase, pasándose por el arco del triunfo lo que el gran público pudiese demandar y provocando el cambio definitivo en la percepción que tenemos de la moda hoy en día. Y a todos, chicos y chicas, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.